Amados, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. La presencia del Señor está en este lugar. Pero les cuento algo. El enemigo siempre también va a estar muy pendiente de lo que nosotros hacemos. Porque él va a querer siempre engañar, dañar, y que la gloria de Dios no descienda hacia nosotros. Por eso cada uno de nosotros debe permanecer atento a todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra contra. Así como hay el bien, también hay el mal. Pero nosotros debemos estar apercibidos para que cuando algo malo suceda, algo malo quiera atentar en contra de nuestra vida, no pueda lograr. El título del mensaje que el Señor trajo para su pueblo hoy, en este primer servicio, es el engaño del enemigo. El engaño del enemigo. Y vamos a estar compartiendo las escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículos del 5 al 14. Mateo 24, del 5 al 14. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. El fin está cerca. La venida de Cristo está cerca. Pero las manifestaciones de las Escrituras se están dando cada vez más. Y el fin cada vez está más cerca. En cualquier momento, nuestro Señor viene por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos, por aquellos que hemos seguido,
por aquellos que hemos obedecido, por aquellos que creemos en Él. Debemos estar preparados, nosotros, los hijos, pero también debemos llevar la palabra del Señor a aquellas personas que no lo están. Hay mucha gente que nosotros amamos con nuestro corazón, que no están preparados para la venida de Cristo. Y si nosotros mismos no lo estamos, empecemos a prepararnos. Necesitamos estar allí para que cuando el momento llegue, partir con el Señor. Dice este versículo 5 de Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí lo han visto? ¿Ha pasado? Sí. Muchos han llegado diciendo, yo soy el Cristo, pero varios de ellos ya han muerto. Varios de ellos incluso han caído. Y otros aún viven y siguen haciendo daño a multitudes de personas. Porque las engañan, dice, a muchos se engañarán. En este tiempo en que el Señor habla, muchos falsos mesías iban a presentarse en Jerusalén, en Samaria, en todas partes del mundo, pretendiendo realizar milagros, así como los hacía el Señor, maravillas, y declarando que el tiempo de la liberación de los judíos había venido. Nosotros somos insertados a ese pueblo. Nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Dice la Escritura que iban a engañar a muchos las palabras que ellos decían, pero las palabras que Cristo dijo se cumplieron. El cumplimiento de la palabra de Cristo fue algo que ellos empezaron a decir cuando Cristo decía, viene una destrucción, el templo se va a destruir. Y ellos decían, no, todo va a ser bello, todo va a empezar a caminar conforme a lo que Dios dice. Y muchas veces a nosotros nos gusta escuchar que todo estará bien, que todo va a estar bien, que nada faltará, que en ningún momento vamos a tener tribulación, problemas, dolor, cansancio. Pero no es lo que queramos escuchar nosotros, es lo que sale de la boca de Dios. Y los hombres y las mujeres de Dios deben llevarlo al pueblo del Señor. Amén. Entre la muerte de Jesús y el sitio de Jerusalén aparecieron cantidades de falsos profetas. Muchos, y usaban el nombre de Dios para traer profecías, y las personas que escuchaban empezaban a creer. Por eso nosotros debemos saber a qué le prestamos nuestros oídos, porque hay personas con mucho convencimiento usadas por el enemigo para dañarnos a nosotros. El que esté firme, mire que no caiga. Aún los elegidos del Señor debemos estar muy pendientes. Pero eso no solamente ocurrió en aquel tiempo, ¿cierto? Ahora también hay personas con falsas doctrinas, personas con falsos evangelios que quieren hacernos perder la identidad que Cristo ha colocado en nosotros, que quieren desviarnos del propósito de Dios, que quieren hacer de nosotros personas conforme al mundo y no conforme al Señor, que usan el evangelio y lo disfrazan de tal manera
que sea agradable para el hombre, aunque no sea agradable para Dios. Amén. Pastores que se mueven por emoción, que es una motivación lo que traen al pueblo de Dios, y no traen la palabra, la cual es viva y eficaz. Profetas que son adivinos, porque si profetizamos en el Espíritu, profetizamos lo que Dios nos dice. Pero el profeta que profetiza según la carne, para agradar al hombre, es un adivino. Y los adivinos no entrarán en el reino de los cielos. Falsos apóstoles. Muchos se hacen llamar apóstoles. Evangelistas que disfrazan la verdad de Cristo, que actúan por emoción, maestros de la palabra que confunden al pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos estar alertas, atentos todo el tiempo. La Escritura nos enseña: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es estudiar, es empezar a mostrar el carácter de Cristo cuando alguien llega a decirnos cosas sin fundamento bíblico. Pero nosotros, para poder tener fundamentación bíblica, debemos empezar por leer las Escrituras. Preferimos leer cualquier otro tipo de cosas, otra lectura, o perder el tiempo viendo programas que no edifican en la televisión. O nos vamos a ver internet, YouTube, Facebook, WhatsApp, redes sociales, Instagram, qué sé yo. Y nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios y conocerlo. Pero queremos conocer a ese Cristo. Pero preferimos que alguien más nos lo presente. Pero si lo tenemos allí. Me sorprendió mucho una frase de ese gran profeta de Nigeria, T.B. Joshua, que decía, le preguntaba a alguien, ¿qué decía aquí? Decía Santa Biblia. Él decía, no es la Santa Biblia, es solo la Biblia. Él decía, la Biblia se convierte en Santa Biblia cuando tú la lees y vives lo que dice. Allí te santifica. Te santifica. Pero preferimos otras cosas. Estos hombres, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estos falsos pastores, para sacar ventaja del Evangelio, hacen todas estas cosas. Venden la palabra de Dios. Pretenden que como humanos hacer pactos económicos con Dios y decirle, yo te doy esta cantidad para que tú la multipliques. Nosotros no tenemos esa autoridad. Dios tiene autoridad sobre nosotros. El pacto lo hace Dios con nosotros. No nosotros no podemos mover la voluntad de Dios por dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Esto solo crea división entre el pueblo de Dios. División. Y el pueblo de Dios dividido no persevera, se cae, se destruye. No podemos permitir que el pueblo de Dios sea dividido por falta de doctrina, por falsos testimonios, por tergiversar lo que dicen las Escrituras. Debemos mostrar el carácter de Cristo dependiendo del conocimiento que tengamos. Entonces necesitamos investigar más y estar más atentos, más pendientes, buscar más la presencia de Dios para que los dones del Espíritu Santo en tu vida te hagan discernir entre lo bueno
división entre el pueblo del Señor retrasa los procesos. Vivimos en un proceso, vivimos en procesos. A veces salimos de una prueba y entramos en otra. A veces estamos en una prueba y llegan pequeñas pruebas dentro de la enorme prueba. Y nosotros decimos, ¿y cuándo salgo de esto? El pueblo de Israel tenía 40 días para llegar a la tierra prometida. Y siguieron haciendo las mismas cosas. Y salieron de Egipto y Egipto no salió de ellos. Y se empezaron a dar vueltas en círculo. Y el proceso les demoró 40 años. De 40 días a 40 años, ¿cuánto tiempo lleva tu proceso? Empieza a modificar tus hábitos. Empieza a cambiar todo aquello. Yo quiero que el Señor me use para la gloria y la honra del Señor. ¿Cree que el Señor lo quiere hacerlo? Claro que quiere usar. Pero Él quiere que tú muestres que estás preparado para ser usado y usada por Él. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Qué otra cosa hace cuando la división llega? Impide el mover del Espíritu Santo. Te voy a decir una cosa. Si el Espíritu Santo no está, apaga y vamos. Porque no hacemos nada así. Porque querer llegar al pueblo de Dios sin Dios en nuestro corazón, no vamos a alcanzar nada. Solamente vamos a alegrar a las personas un domingo y ellos van a venir a un salón social a recibir, a escuchar lo que quieren oír. Y ya, y nos vamos. ¿Y qué predicaron? ¿Cómo fue la predicación? Ay, no me acuerdo, pero quedó buenísima. Tú me quieres escuchar. ¿Y de qué hablaron? Yo no sé, pero no, eso estuvo bueno. No quedó nada en nuestro corazón. No quedó nada en nuestro ser. No nos alimentamos espiritualmente. Solo recreamos nuestra vista. Solo recreamos nuestro ego. ¿Y dónde está el propósito de Dios para nosotros? ¿Dónde está nuestro crecimiento espiritual? Otra cosa que hacen estos falsos personajes: matan, destruyen y eliminan ministerios. El Señor tiene ministerio para ti, pero estas personas no son idóneas para dirigir congregaciones. Y lo que hacen es que matan el ministerio que tú tienes porque no te dejan crecer. No te permiten ser usado, usada, como el Señor quiere hacerlo en tu vida. Él quiere usarte para levantar naciones. Él quiere usarte para que lleves su evangelio con poder. Él quiere usarte en sanidades, en milagros. Él dijo, mayores cosas en mi nombre. ¿Y quién cree que está llamado para eso? Todos nosotros. Amén. Pero debemos estar preparados, prepararnos, estudiar, buscar más la presencia de Dios. Yo lo busco en la madrugada, yo lo busco en la mañana, yo lo busco en la tarde. Mira, cuando el Señor hace parte de tu vida, tú no quieres ningún momento separarte de Él. Ya llega el momento en que tú estás haciendo cualquier otra actividad y tú dices, yo quiero llegar a mi casa porque yo quiero orar de rodillas ante mi Padre. Yo necesito leer las Escrituras. Ayer, en el discipulado, hablábamos un poco al final y decíamos que era importante mantenernos todo el tiempo con nuestra mente ocupada en las cosas del Señor, ¿verdad? Hablábamos de que nuestra vida siempre va a ser atacada, ¿verdad? De que van a llegar saetas, de que van a llegar, siempre el enemigo
tirando a nosotros dardos, ¿verdad? Pero hablábamos de que si teníamos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, cuando las saetas y los dardos lleguen a nuestra mente, no van a poder llegar y hacer el daño que pueden causar, porque nuestra mente está ocupada en la palabra del Señor. Pero ¿en qué palabra va a estar ocupada si no leemos las Escrituras? Empecemos a buscar de Dios. Empecemos a buscar, a leer. No solo a leer como si leyéramos un libro de García Márquez, o como si leyéramos a Miguel de Cervantes. No, empecemos a escudriñar, a entender, a comprender el propósito que tiene Dios. Muchos de nosotros estamos en este lugar y no sabemos aún cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y si no lo conoces, dile a Dios que te lo revele. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Señor, ¿cuál es el propósito que tú has diseñado para mí? Porque yo sé que tienes un propósito para mi vida, pero yo quiero saber cuál es, porque de ahora en adelante yo quiero caminar en pos del propósito que tú tienes. Ya no voy a caminar más desorientado. Oriéntame, Espíritu Santo, y dime cuál es el propósito, porque solo me voy a mover hacia esa dirección. Porque cuando no sabemos cuál es el propósito, fijamos aquí, no, este no es. Fijamos acá, este no es. O tal vez era el anterior, me devuelvo otra vez. Y así pasamos en el desierto. Cuando el Señor te revela el propósito, empiezas a vivir el propósito de Dios. Vívelos, pero busca en la intimidad con Él para que Él te revele cuál es el propósito que tiene para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu casa, pero también un propósito para tu ministerio, y necesitas saberlo y caminar sobre ese propósito. Amén. Amén. Estas personas dañan el corazón de los hijos de Dios, y a lo malo le llaman ¿cómo? Y a lo bueno. Así que debemos estar muy pendientes. ¿Qué escuchamos? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué ven? Porque somos templo del Espíritu de Dios. El versículo 6 de Mateo 24 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no. Vamos a llegar hasta el fin. Pero si hemos escuchado de guerra y rumores de guerra, sí, ya ha pasado. Mucho. Irán, Irak, se tiran muchísimo. Pero dice el Señor, procura no turbarte. Amén. ¿Sí lo dice? Procura no turbarte, no asustarte. Así como ocurre cuando los soldados en una guerra escuchan esa alarma, ellos inmediatamente se aperciben. Pero no se turban, ellos van con una mentalidad, ¿verdad? Vayámonos a ver cómo hizo un hombre de Dios cuando estaba en esa situación. Salmos 3:6. David no se inmutó cuando llegaron situaciones difíciles. Salmos capítulo 3, versículo 6. Salmo 3:6 dice la palabra del Señor: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré a 10 millares, cantidades de gente contra David. Y nosotros a veces tenemos un problema así de pequeñito que podemos solucionar y nosotros salimos corriendo ante el problema. ¿Y dónde está nuestro Dios? ¿Y quién pelea por ti?
No es lo mismo pronunciar, aprender la palabra de Dios. Es que tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia vivimos. Es decir, Dios está conmigo, yo de quién temeré. Amén. Amén. Por eso te digo, Dios está contigo, no temas. La situación que tienes no es para mucho, porque ya te hubiese acabado. Y si aún estás de pie y aún sigues buscando la presencia de Dios, es porque Dios tiene un propósito para ti en medio de la situación que estás viviendo ahora. Amén, aleluya. El Salmo 27, versículo 3, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mucha gente va a querer atacarte, dañarte. Mucha gente va a querer dañar tu mente y tu corazón. Pero tú no temas, porque Dios está contigo. No temeré. Lo dice un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Aunque contra mí se levante guerra que muchas veces la misma gente que habita a tu alrededor quiere hacer. Pero tú debes estar confiado. Pero ¿confiado en quién? ¿En mí? Es que fui al gimnasio ayer, mira cómo me siento. No, confiado en Dios. Tu confianza depositada en Cristo, porque Él murió por ti y no va a permitir que su sacrificio sea en vano. Siempre y cuando tú le busques en espíritu y en verdad y lo pongas a Él, lo coloques a Él por encima de todo. Buscar primeramente el reino del Señor. Lo demás viene por añadidura, será añadido a ti. David, este hombre de Dios, en los momentos de dificultad, lo primero que hacía era buscar la presencia de Dios, buscar la guía de Dios. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de dificultad? ¿Cuál es nuestra reacción cuando todo está andando mal, está marchando mal? ¿Qué hacemos? David buscaba al Señor. Era un hombre valiente, que a pesar de las circunstancias, David no se daba por vencido. Él perseveraba. Y esa perseverancia en Dios mueve el corazón de Dios para nosotros. David siempre estaba seguro del respaldo de Dios, porque él tenía temor de Dios. Y la Escritura nos enseña con total claridad que el ángel de Jehová acampa, habita, vive alrededor de los que le temen y los defiende. Y a ti también te defenderá, porque Él vive en ti. El versículo número 7 de Mateo 24 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes. Ese coronavirus es una peste. Hambres. Sí hay hambres en diferentes lugares. África, Haití. Terremotos. Estamos a las puertas del fin. Y todavía estamos pensando en hacer cosas
que no son agradables a Dios, en hacer cosas que sean agradables a nosotros. Pero es que en este mundo solo vamos a vivir un tiempo. La eternidad la vivimos con Cristo si tenemos la oportunidad de hacerlo. Empecemos a vivir para la eternidad y no para unos cuantos años de vida en la tierra. No perdamos la oportunidad que Cristo nos dio al morir por nosotros en la cruz, que es la salvación y la vida eterna. Pero, ¿por qué se da todo esto que dice en ese versículo 7? Se levantará nación contra nación, sí se ha visto. Reino contra reino, sí se ha visto. Habrá pestes, hambre, terremotos. Amén. ¿Por qué sucede todo eso? Porque rechazamos la gracia del Señor. Rechazamos a Dios. No, yo no lo rechazo. Al hacer las cosas que no son agradables a Él, está rechazando el propósito de Dios y su cumplimiento en tu vida. Aquellos que rechazan el Evangelio de la paz sufrirán las miserias de la guerra. La paz es Cristo. Uno de los frutos del Espíritu Santo, o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, es la paz. Si lo rechazamos, ¿no quieres paz? Viene guerra, viene tribulación. Los que aborrecieron el maná celestial, la palabra del Señor, lo que Dios trae para edificar, para construir, ¿qué esperan vivir? Hambre. Si el Señor te trae maná, ¿por qué lo rechazas? Pasarás tiempos de dificultad, de hambre, de escasez. Aquellos que despreciaron la única medicina para sus almas son los que serán visitados con la peste, con la pestilencia. Y no me refiero a pestilencia física, sino espiritual, que te contamina, que te ata, que pudre por dentro aquellos propósitos que Dios colocó para una vida plena y llena de su Espíritu. Pero al rechazar a Cristo y lo que Él trae para nosotros, representa recibir lo que el enemigo ha de depositar en nosotros. Porque o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, la palabra dice, Él te vomitará de su boca. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y aquellos que no querían sufrir un temblor en su corazón, sufrirán un terremoto si rechazan la voluntad y la palabra del Señor. ¿Y cómo la rechazamos? Conociéndola y no viviéndola, hablándola y no viviéndola, diciendo yo soy, pero no nos atrevemos a hacer lo que las Escrituras dicen. Confiamos en Dios, todos decimos, sí, yo confío, yo creo, y nos llenamos de emoción. Pero si nosotros no vivimos la palabra, el enemigo va a tener derechos legales sobre ti y va a empezar a dañar el propósito que Dios tiene para ti, porque tú no lo tomaste como un propósito, sino que empezaste a vivir una vida relajada, pero relajada conforme a ti y no conforme al Señor. Muchas veces queremos ser usados por Dios, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio. Muchas veces queremos un hogar conforme a la voluntad de Dios, pero no pagamos el precio. Muchas veces queremos vivir sanos, fuertes, pero no pagamos el precio. Dios te quiere dar lo mejor, porque Él te ama,
tú eres su hijo, tú eres su hija. Pero ¿qué estás haciendo tú por él? ¿Nos estamos moviendo conforme al Señor? ¿O estamos permitiendo que la carne domine nuestra vida y está por encima del mundo y las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo, que lo que Dios ofrece para nosotros? Y después hacemos una oración y decimos: Señor, úsame para tu gloria y tu honra. Y cuando el Señor permite que sucedan cosas, decimos: es que Dios no está conmigo, es que Dios no me ama, es que no siento la presencia del Espíritu. Esa presencia, esa unción, ese poder requiere una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Dice el versículo 8: y todo esto será principio de dolor. Principio de dolores. Nosotros no podemos negar que este mundo está en caos. ¿Está en caos o no está en caos? Encontramos cantidades de cosas en este mundo que no deberían estar pasando. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, Sodoma, Gomorra y cantidades de cosas mucho peor. Pareciera que a veces Dios se ha olvidado del mundo, se ha olvidado de la humanidad, pero no es así. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo? Que el mundo no conoce a Dios y no quiere conocerlo tampoco. ¿Cómo pretender llegar y que Dios influya en aquellas personas que no quieren conocerlo, que no quieren saber de Él? El mundo es una infidelidad ante Dios. Y aunque ellos no quieren conocer a Dios, Dios sí los conoce a ellos. Dios sí conoce al mundo y permanece fiel a su palabra. Y aún así, con todo lo que está sucediendo, Él tiene misericordia. Y Él envía a sus santos a llevar su palabra a aquellas personas. Pero ¿quiénes son los enviados a eso? Nosotros, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está dormido, esperando que Dios resuelva lo que debemos resolver nosotros con la fuerza que Dios coloca. Y estamos pecando por omisión, porque es un mandamiento del Señor. Y Él dice: y yo estaré contigo hasta el fin del mundo cuando tú lleves mi palabra. Pero no estamos haciendo conforme a lo que le están pidiendo. El hombre del mundo es aquel que quiere vivir siempre conforme a su propio deseo y complacerse a sí mismo. Y eso separa al hombre de la presencia de Dios. El vivir para la carne te separa de Dios. Mas Dios nunca se separa de ti. Aún con todo eso, Dios siempre está ahí, a tu lado, porque Él permanece fiel. Los infieles somos nosotros. Hay algo importante, y es que Dios hace pagar por nuestra maldad. Así que debemos tener muy presente Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras ira en tu corazón. El versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Si tú no haces la voluntad de Dios, atesoras ira en tu corazón. Si no te arrepientes, entonces va a llegar el día del juicio y el Señor te dice: ok, siéntate, vamos a ver cómo estuvo tu vida. Pero es que tú eras esto. Pero yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es querer entrar, es buscar la presencia de aquel que tiene las llaves para que entres. Busca la presencia de Dios. Mas sin embargo, la naturaleza de Dios es de misericordia. Él tiene misericordia para nosotros. En el Salmo 103, versículos 8 y 9, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Tú llegas, haces cosas en contra de la voluntad de Dios y Dios tiene misericordia de ti. Y Dios se enoja contigo, pero no persevera en el enojo, porque Él no es de enojo, Dios es amor. Dice el versículo 9 de Mateo 24: entonces os entregarán a tribulación. Todas estas personas, ¿verdad? Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquellos que buscan, aquellos que claman, aquellos que van a buscar la presencia de Dios, dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Hay personas que no entienden, que no comprenden que Dios lo es todo, que sin Dios no somos nada, que sin la presencia del Espíritu de Dios nuestra vida no tiene ningún sentido, no vamos a saber para dónde vamos. Solo si Dios está en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios, el que se movía sobre las aguas, se mueve en tu corazón, ahora tú tienes una dirección. Ahora tienes una identidad en Cristo. Mateo 10:17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Los mismos hombres, los que compartían contigo, los que antes eran tus camaradas, tus amigos, tu brother, tu pana, esos mismos van a atentar contra ti. Esos mismos van a azotarte y van a decirte: ¿qué? Mira, ahora con una Biblia bajo el brazo, te va a salir un tumor ahí. Nosotros estamos por encima de todas esas cosas porque Dios nos ha llamado y estamos acudiendo al llamado de Dios. Te digo una cosa, Dios también los llamó a ellos, pero ellos no acudieron. Ellos no quieren verte feliz, ellos no quieren ver que tú tienes una vida conforme a la vida que Dios te da, porque ellos prefirieron al mundo y a la carne. Y cuando llegue el momento del juicio, unos serán salvos y otros no. Pero aquellas personas que hoy se burlan de ti, aquellas personas que hoy se mofan de ti, cuando tú tengas la oportunidad, háblales de ese Dios que cambia vidas, de ese Dios que transforma hogares, de ese Dios que sana, de ese Dios que salva, de ese Dios que santifica. Háblales de tu Padre y de la relación que tú tienes con Él. En el versículo 22, ahí en Mateo 10, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, del nombre de Jesús.
mas el que persevere hasta el fin, el que llegue a la meta, ese será salvo. El mundo puede aborrecerte. Aquellas personas pueden ya decir, no, ya yo no quiero hablar contigo, si tú ahora, uno está hablando contigo de una cosa y tú sales hablando no de Cristo. Pero si es que tú respiras a Cristo porque Él vive dentro de ti, es que tú no puedes hablar de otra cosa. Tú hablas de lo que vives y lo que vives es una vida llena de Dios. Cuando te veías Pedro el Escamoso, ¿de qué hablabas? Del pirulín. Pero ahora vives en Cristo, hablas de Cristo. Ahora hablas de amor, ahora hablas de paz, ahora hablas de paciencia, ahora hablas de bondad, ahora hablas de gozo. Ahora hablas de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de cómo transformó tu hogar, de cómo transformó tus finanzas, de cómo te sanó, del hogar que tienes ahora, de la vida que llevas, de que ahora estás tranquilo, que estás tranquilo, de que hay cosas que aún no se han dado, pero que el Señor las va a hacer y va a empezar desde hoy a hacerlas en tu vida. El versículo 10 de Mateo 24 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Algunos, cuando el mundo llegue, aquellos amigos del mundo lleguen a buscarte y a jalarte y a decirte, hey, regresa para acá. ¿Te acuerdas de la muchacha aquella? Está solita para ti. Y yo tengo una en la casa solita también para mí. Y esa no me comparte tampoco con nadie. ¿Verdad? Pero ¿sabes una cosa? Muchos tropezarán. Es decir, algunos no van a soportar lo que el mundo ha de hacer para llevárselos y caerán. Por eso esto en el Evangelio, en seguir a Cristo, es de perseverancia. ¿Quiénes son aquellos que caen? Los que se han debilitado a causa de no hacer las cosas conforme a lo que el Señor dice. Nos debilitamos cuando no leemos, no escudriñamos, no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, porque empieza nuestra carne a fortalecerse y nuestro espíritu a debilitarse, y la carne a fortalecerse y el espíritu a debilitarse, y la carne. Fortalece tu espíritu para que cuando la carne empiece a temblar, tiemble por la presencia de Dios y no por lo que las demás personas le dicen. Nos rendimos ante lo que el hombre coloca ante nosotros, lo que el enemigo colocó usando a esas personas, porque la lucha no es contra ellos. Dice la Escritura, la lucha no es contra carne, no contra sangre y carne, sino es una lucha espiritual, contra principados, potestades, entes espirituales de maldad y las regiones celestiales. Pero nosotros vemos a las personas que nos atacan, la lucha no es con ellos. La lucha es espiritual. Ora por esas personas que te están atacando. Dile, Señor, bendícela, Señor, guárdala, Señor, revélales tu gloria. Señor, muéstrale que ellos también pueden cambiar. Muéstrale que ellos son escogidos también, son llamados por ti. Y aunque ellos no entiendan, ora por ellos. Bendícelos. Pero si me hizo tanto daño, sigue bendiciéndolo. Pero si me dijo que yo estaba calvo, síguelo bendiciendo. A eso está llamado. A amar. Porque Dios es amor. Y si tú no amas, Dios no está en tu corazón. ¿Amén o no amén? Amén. Y todo esto, cuando permitimos ser influenciados por el mundo, nos lleva a alejarnos de Dios. Porque complacer a la carne es estar lejos de Dios.
Porque el Señor nos dice, amaos los unos. Solo lo hacemos si el Espíritu Santo vive en nosotros. Amar a aquel que nos hizo daño es difícil. Pero ¿qué diferencia hay entre un impío y tú? Cuando el impío ama a quien lo ama, ¿cierto? Si alguien nos ama, nosotros lo amamos. El mundo también lo hace. Si alguien nos trata bien, también lo tratamos bien. Pero a diferencia del mundo, el cristiano ama al que mal lo trata también. Y ora por él. Y lo bendice. Ah, pero es que usted no sabe, pastor, lo que me hizo. Y habla tan mal de mí. Bendícelo, bendícelo. Entrégale en las manos de Dios. Dios hace posible lo que es imposible para nosotros. Amén. Dios puede transformar esa vida. Y si a Dios le place, esa persona va a venir a buscarte a ti. Porque Él dice, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Amén. Aleluya. Pero ¿saben por qué Dios hace eso? Porque Dios honra a los que le honran. Amén. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, ¿verdad? Esos falsos profetas son como lobos que llegan a engañar, disfrazados de ovejas. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El rebaño es el pueblo. Y esos lobos rapaces que se disfrazan de pastores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles, lo que hacen es devorar al rebaño, al pueblo de Dios, al pueblo escogido por el Señor. Por eso nosotros debemos estar llenos del conocimiento de Dios y de los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da para tener discernimiento y saber, esta persona no es de Dios, eso que esa persona está diciendo no es correcto. Y tener la suficiente autoridad para decir, eso no me parece, la Biblia no dice eso. Y lo hacemos. Y el enemigo, cuando es desenmascarado, está vencido. Amén. Por la palabra. Pero necesitamos tener conocimiento para poder desenmascarar. Yo quiero incitarlos a que empecemos a leer, a escudriñar, a tener intimidad. Porque lo dijimos, la lucha no es contra carne y sangre, es decir, que no la ganamos con armas carnales, la ganamos con armas espirituales, y esas armas las ganamos de rodillas. Allí es nuestra lucha. El problema para nosotros, para nuestras vidas, llega cuando el Espíritu Santo se va. Cuando el Espíritu Santo no se deja sentir. Tú sabes cuando el Espíritu Santo está allí, porque Él te redarguye. Preocúpate. A veces nosotros decimos, ay, me siento tan mal por lo que hice. Es el Espíritu Santo. Preocúpate cuando eso no pasa. Cuando tú hagas un daño a alguien y no te sientas mal, sino que tú digas, se lo merecía. Preocúpate. Ahí no está el Espíritu Santo dentro de ti. Pero cuando tú hagas algo y sientas que algo dentro de ti dice, Dios mío, esto no estuvo bien, es porque el Espíritu Santo redarguye en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo no está, todo en nuestra vida es un caos total, porque vamos a quedar desamparados y bajo nuestro propio esfuerzo y conocimiento no vamos a lograr nada.
¿Se acuerdan? Ya lo hemos intentado. Nada logramos. El versículo número 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ayer, en este lugar, estuvimos compartiendo un poco y hablábamos acerca de eso. Decíamos que nos volvemos insensibles al dolor. Nos volvemos insensibles al dolor. Escuchamos la gente vendiendo el Q, ¿verdad? Q, un muerto allá en el puente de San Estanislao. Y uno así como que seguramente no eran 3 cositas buenas ese que mandaron. Y tú estás para juzgar. ¿Y dónde está la sensibilidad? Mataron a un hombre porque violó a un niño. Se lo merecía, no puede. Son cosas que duelen, son cosas que son horribles, son cosas que son terribles, pero esas cosas las hace un hombre, las hace una mujer, las hace una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes sensibilidad y tú vas a decir: Señor, ten misericordia. Pero muchas veces nosotros juzgamos, somos jueces. ¿Y tu vida cómo está, señor juez, señora juez? Ahora hay tantas cosas. Aprobación del aborto en varios gobiernos, ¿verdad? Las niñas pueden entrar al baño de los niños porque ahora hay, no sé cómo se llama, pero las niñas o los niños pueden entrar al baño de las niñas porque es un niño encerrado en un cuerpo de niño. ¡Wow! Impresionante. Igualdad de sexo. Igualdad de sexo. O sea, cuando salgan en embarazo también van a tener igualdad. Nosotros vemos en las noticias, ¿verdad? A veces los noticieros, yo no sé en otros países, pero aquí en Colombia aparece una película. Eso es robos, asesinatos, persecuciones. ¿Te quieres ver Rápido y Furioso? Pon el noticiero. Pero nosotros nos volvemos insensibles ante las cosas que están pasando, porque creemos que es normal, que entre en la normalidad de las cosas. Entonces ya no hacemos nada. Entonces ya no oramos. Entonces ya no clamamos ante Dios para que quite todo eso. No, no es normal. Eso no es normal. Eso hace parte del plan del enemigo. Y el noticiero le está diciendo: mira todo lo que está logrando. ¿Y tú? Viendo Pedro el Escamoso. No, despierta, iglesia de Dios. Empieza a fortalecerte y a buscar presencia de Dios para llevar allá afuera lo que por gracia de Dios recibes en la intimidad con Él. ¿Amén o no amén? Amén. Ay, es que se acaban los amenes a veces. El amor se enfría solo si Dios no está en el hombre. Porque si Dios está en el hombre, el amor no se enfría, porque Dios es amor. Amén. Si el amor se ha enfriado, si ya tú dices: yo no puedo amar a esa persona, entonces el Dios que tú hablas, del que tú hablas, no es el mismo que yo conozco, porque la Escritura me está enseñando de que el Dios que yo profeso, de que el Dios que yo hablo, es un Dios de amor. Es un Dios de perdón. Es un Dios que aunque los demás sean infieles, Él permanece fiel. Es un Dios de misericordia. Y si tú no tienes todo eso, Dios no vive en ti. Empieza a decirle: Señor, yo quiero ser más como tú. Más de ti, menos de mí.
Más de ti, menos de mí. Más de ti. Para poder llevar una vida conforme a Dios. Dice algo muy importante que acabamos de leer. Decía, más los que perseveran hasta el fin. Perseverar. Es decir, los que nos mantenemos en Dios a pesar de los ataques de afuera. Los que nos mantenemos en Dios a pesar de la enfermedad. Los que nos mantenemos en Dios a pesar de la situación. Los que nos mantenemos en Dios a pesar de la necesidad. Los que no caemos en las trampas, en las obras del enemigo. Los que no nos dejamos influenciar por esas fuerzas del enemigo. Ay, que el enemigo también tiene fuerzas, sí. Tiene estrategias, sí. Decía el apóstol Pablo, no hay las maquinaciones. Los que ponemos a Jehová por encima de las circunstancias, de las necesidades, de las situaciones, de los problemas. Esos somos aquellos que perseveramos. Los que ponemos a Dios por encima de nosotros mismos. Y aunque no queramos hacer las cosas, las hacemos. Ay, qué pereza irnos para un ayuno. No, yo no quiero, pero yo voy. Porque eso le agrada a Dios. Ay, qué pereza irme para la iglesia. Y hoy domingo me quedo. Y temprano. Y después decimos, Señor, ayúdame. Ay, Dios no me quiere ni ayudar, yo mintiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será añadido. Vendrá por añadidura. Amén. Solo aquellos que lo hacemos seremos salvos. Y no solamente estoy hablando de salvación y vida eterna, seremos salvos de las cosas del mundo, de lo que el mundo trae, de lo que el enemigo quiere hacer. Nos salvamos, porque Dios está con nosotros, Él vive en nosotros a través de su Espíritu. El versículo número 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar es mantenerse en pie en el conflicto. Perseverar es sobreponerse a la adversidad. Perseverar es no desplomarse ante la tensión. Perseverar es estar firme bajo la presión. Todo eso lo ejerce el mundo para dañar. Pero el que persevera va a ser salvo. Solo el que persevera. Dile que está a tu lado. Solo el que persevera será salvo. Y entonces, estos que perseveran, estos que alcanzan, estos que logran la salvación, como nosotros, tienen una misión. Dile que está a tu lado, tienes una misión. Tienes una misión. Veamos entonces el último versículo, el versículo 14. Vamos a ver cuál es la misión de los que perseveramos y somos salvos. Dice, vamos a leerlo todos. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ay, si estamos cerquita de ese fin. ¿Cierto o falso? Ahí dice, ¿lo digo yo? No. Eso no lo escribí yo. Esa no es mi letra. Lo dice la Escritura, la palabra del Señor. Entonces vendrá el fin. Estamos muy lejos del fin, ¿verdad? No. Todo está cumplido. Ya lo vimos. Pero la misión que tenemos es esa. Este es el tiempo. Este es el momento para predicar, para llevar, para mostrar el evangelio del reino. ¿Verdad? Pero ¿cuál es ese evangelio del reino? Un evangelio real. Un evangelio inalterado. Un evangelio puro.
resultados. Porque no podemos venir a la iglesia y decir amén, amén, y no tener resultados. Y en la casa no hay resultados, y en el trabajo no hay resultados, y en la finanza no hay resultados, y en la salud no hay resultados, entonces estamos perdiendo el tiempo. Debemos empezar a vivir un evangelio con propósito, un evangelio de resultados, que haga resultados en nuestra vida, que cambie, que transforme, que edifique, que purifique nuestra vida, un resultado que transforme, un resultado que santifica. A eso estamos llamados, a vivir un evangelio que agrada a Dios. Ese es el llamado que el Señor ha colocado.